Recientemente en Panamá se organizó una firme marcha de padres de familia en contra de los programas de ideologización de los niños menores a través de la ideología de género y los famosos y falsos derechos, entre comillas, sexuales y reproductivos, que es básicamente un lavado de cerebro de los niños para sexualizarlos desde temprano y para enseñarles que el sexo se debe realizar como un entretenimiento o un deporte, que basta con utilizar métodos anticonceptivos y que cualquier forma de autocomplacencia está permitida y es legítima, y que cualquier tipo de opinión sobre uno mismo respecto del sexo, es decir, que el sexo con el que uno ha nacido no importa, sino el género, la manera como uno se describe, esto completamente es legítimo. Hay una doble perversidad en esto, en esta ideología. En primer lugar, son los contenidos. Los contenidos son absolutamente perversos y son contrarios no solamente a la moral católica, obviamente lo son, sino al sentido común, a la normalidad. Nosotros sabemos que a partir de determinada edad el niño y la niña desarrollan un pudor natural. Y contra ese pudor natural que corresponde al orden natural, estas campañas atentan frente al sentido de lo normal, del orden natural, de cosas que son completamente propias de un varoncito, de una mujercita, y que los padres y quienes somos amigos de padre y de familia observamos inmediatamente como desarrollo natural. Pero existe otra perversidad añadida, y es que aquellos que ni siquiera tienen hijos, burócratas, normalmente miembros del lobby homosexual, pretenden que como no tienen hijos que educar, que el sistema educativo eduque a los nuestros y que a nuestros hijos, no los suyos, porque ellos no los tienen, porque son estériles, a nuestros hijos se los eduque con estas ideologías. Y justamente es muy importante que nosotros comprendamos que esta ideología de lavarle el cerebro a los hijos y alejarlos de los padres es algo que cada vez más se está popularizando ideológicamente en los ámbitos educativos y en las filosofías de la educación. Existe una filosofía de la educación que es absolutamente aberrante, pero que cada vez es más popular. No hace mucho tiempo yo leía a un autor chileno que comentaba en un artículo en un periódico sobre cómo los organismos internacionales, o sea, estamos hablando de las burocracias, ¿no? El término organismos internacionales son burocracias, son oficinas repletas de burócratas que mandan de, recuerden ustedes, buró, escritorio, kratos, poder, del poder del escritorio. Es decir, no tienen una autoridad que nadie les ha dado, nadie los eligió, no representan a nadie, simplemente porque están en un escritorio desde donde cual pueden tomar decisiones e imponerlas mediante acuerdos y tratados, lo hacen. Eso es lo que es una burocracia. De ahí viene el término burocracia, de poder del escritorio, ¿no? Y entonces estos burócratas deberían vigilar, supuestamente, según este autor chileno, deberían vigilar el, que los niños tengan derechos frente a los padres. El principal derecho de un niño es tener un padre y una madre y ser protegidos y defendidos por un padre. Pero dentro de esta ideología de este autor chileno, y no voy a decir el nombre, ¿saben por qué? Porque su artículo es un artículo tan fanfarrón, donde pretende demostrar tanta cultura y tanta inteligencia y hace tantas referencias tan complicadas que el artículo no lo entiende nadie, ¿no? Y a buena hora que su artículo no lo entienda a nadie.
Pero yo me di cuenta de qué es lo que está exactamente diciendo este autor. No voy a decir su nombre porque no quiero hacerle propaganda. Que siga siendo así abstruso, fanfarrón y vanidoso intelectualmente, citando tantos nombres, utilizando tantos recovecos literarios, de tal manera que él se sienta muy importante y la gente siga sin entenderlo, porque si lo entendiera, haría más daño del que ya está haciendo. Pero es importante que ustedes comprendan que, hermanos, existe esta ideología en el mundo educativo, según el cual los padres deberían ser puestos en regla y los niños, los pequeños, deberían ser protegidos de los padres. ¿Quién los va a proteger de los padres que son sus naturales protectores? ¿Se dan cuenta ustedes de la aberración intelectual que eso significa? Bueno, eso es lo que propone, que sean protegidos de sus padres. Y esta ideología supone que la mejor manera de hacerlo es a través de la educación temprana. Entonces, a través desde kindergarten, desde el jardín de infantes, debería haber un programa de educación internacional que les vaya enseñando en contra de la opresión de las ideas que le pueden enseñar los padres, como por ejemplo los valores morales, como por ejemplo los valores religiosos. Este intelectualoide que estoy mencionando se pregunta, ¿quién protege a un niño? ¿Quién protege la mente de un niño de las ideologías conservadoras de los padres? Que el papá le enseña a la niñita a ser una niñita, que el papá le enseña al niñito a ser un varoncito, que les enseñe el valor de la religión, que les enseñe el valor de vivir en la casa, en la familia, amando y anhelando la familia, respetándola, amando la paternidad y la maternidad, respetándolas, adquiriendo valores propios de la casa, el valor del respeto al resto de miembros de la familia. ¿Quién libera, entre comillas, esto es lo que se preguntan estos intelectualoides, esta ideología educativa, quién los libera a esos niños de ese, entre comillas, lavado de cerebro? ¿Se dan cuenta? Para ellos, su ideología de desfiguración mental de los niños, eso no es ideología. Esos creen que eso es lo que un niño debería saber desde pequeño. Un niño debería estar amotinado a su padre desde pequeño y debería pensar a favor del lobby gay, a favor del aborto, a favor de la destrucción de la familia, a favor del concepto totalmente relativista de los valores, en contra de la religión. ¿Por qué? Porque estos señores consideran que los valores religiosos son una imposición ideológica. Los odian a muerte y los combaten. Pero se han dado cuenta que por más que quieran ahogar el catolicismo con sus ataques, el catolicismo está demasiado arraigado en las personas. ¿Y cómo es que está arraigado? Porque está arraigado en los niños. ¿Y cómo está arraigado en los niños? Porque los padres y los abuelos enseñan y comparten la fe en el hogar. Entonces hay que combatir a los padres y a los abuelos. Hay que combatir el hogar. Y por eso es que esta marcha en Panamá, ha habido otras marchas, menciono la de Panamá, pero han habido varias de estas marchas en México, por ejemplo, ¿no? Sé que han estado organizando una en Chile, además del levantamiento de firmas, y creo que es importante que nosotros comprendamos que estas marchas son más valiosas y valientes de los que nos podemos imaginar, y que estos proyectos de esta llamada educación sexual tenga que ser frenada, y no solamente frenada, sino presentada como una alternativa. Yo tengo el honor de conocer a doña Christine de Bolmer. Ella ha sacado adelante una importante institución que ha presentado un proyecto de educación integral, cívico, llamado Aprendiendo a Querer. Y este es un proyecto y un programa que debería aplicarse en todo el mundo y que los padres deberían pedirlos a todo el mundo.
cada etapa de educación y de formación está hecha para cada grupo de edad y para cada momento adecuado de la persona humana, paso por paso. Y este es un programa auténticamente alternativo que presenta la multitud de valores en los que un niño y una niña, un adolescente y una adolescente, un joven y una joven deben ser educados. Pero mientras aplicamos esos programas, lo primero que tenemos que hacer es luchar con toda energía contra la imposición de este tipo de programas. Y si es que nosotros tenemos hijos que ya están expuestos a estos programas, porque estos programas ya son legales, como algunos países como el Perú o México en algunos lugares, entonces los padres tienen que ejercer su objeción de conciencia y tienen que decir: mi hijo, mi hija no va a asistir a ese curso de educación sexual. Reclamo mi derecho y ese derecho tiene que ser impuesto para que esta ideología, hermanos, peligrosísima, no termine imponiéndose por culpa de la inacción de los padres. Que tengas un buen día.